Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro video podcast Andere. Villalpando. Y en esta ocasión vamos a dar parte 2 del tema de la nueva escuela mexicana. ¿En qué nos quedamos, Eduardo? ¿Recuerdas? En la implementación de la NEM, ¿no? Ok. Hablar de implementación, pues bueno, vamos a trazar rápidamente cómo surgió, en qué año, ¿te acuerdas? Surge en realidad con el cambio de gobierno de Peña a AMLO en diciembre del 2018 y concretamente con la reforma constitucional del 2019 que choca, que se estrella con la pandemia. Uy, sí. Y es que yo me acuerdo que, bueno, en ese entonces el secretario de Educación, Moctezuma Barragán, ¿no? Que fue Sí. el que empezó a dar los primeros trazos de qué era. Yo recuerdo que en programas de radio le preguntaban y se hacía una de bolas el secretario. Lo ¿Qué es que- la nueva escuela? Bueno, es que es en contra de la corrupción, es que son los valores, es que no tenía todavía contenido, que después sí lo tuvo, ¿no? Ya sí, se fue configurando sobre la marcha. Esteban Moctezuma es un político transeccional y Ok, transideológico, cierto. ¿no? Y transideológico. Inicia su carrera muy de cerca con Zedillo, ¿no? Y bueno, termina después con López Obrador en un espectro de ideología política completamente diferente. Entonces él tendría que hacer mucho, Malabares. sí, exacto, para tratar de balancear un poquito su corazón ideológico y su mente ideológica. Bueno, pero quitando eso que no viene tanto al caso, pues tenemos la NEM en el 2019 y la pandemia, dos grandes acontecimientos que chocan en la realidad educativa de México. No vamos a hablar de la pandemia hoy porque solamente de manera Tangencial. circunstancial, porque nos vamos a tratar de concentrar en la NEM y su implementación. Sí, claro, pero es muy sugerente para mí esto que dijiste, ¿no? El personaje, ¿no? Sí, transeccional, cambiando de ideología o digamos de color de partido, pero es que si hablamos de cambios de la educación, necesariamente tenemos que hablar de las personas que produjeron esos cambios Sí. con el poder que tienen en un determinado momento dentro del gobierno. Sí, Y eso no es tan bueno, Eduardo. sí, por supuesto que no, pero lo que sucede en México es que el tono educativo sexenal es el paladar de cada presidente o presidenta, ¿no? En realidad no vemos a un grupo de pensadores y de ideólogos o de científicos de la educación eh, buscando los mejores caminos, con base en evidencia, con las tendencias internacionales, sino que llega un nuevo presidente y dice, a esto sabe la educación, me sabe la educación y esto es lo que quiero hacer. Y esto fue lo que sucedió en el 2019 con los prolegómenos de lo que ahora conocemos como la NEM. Sí, claro, y que pues los gobernantes en turno le están hablando a sus futuros electores de continuidad de su gobierno y en ese sentido, ¿no? La educación presa de estas paladares que tú le llamas, ¿no? Yo diría de manera de usar la educación como retórica política, causándole un gran daño a la formación de los jóvenes, de los niños y niñas. Pero bueno, otra vez, ese es otro tema, ¿no? La Sí, relación entre gobiernos y educación y que necesitamos un proyecto de país transeccional, un proyecto de educación como de Estado, Exacto. que exceda estas transiciones de poder y de colores. O sea que en la implementación de la NEM está la reforma constitucional y las reformas a las leyes secundarias a partir de la reforma constitucional, incluyendo, por supuesto, la Ley General de Educación, que trae todo esta serie de cambios que tienen que ver con quitarle la idea de la educación neoliberal de los gobiernos anteriores priistas y panistas, que en realidad la educación per se no tiene color ni neoliberal ni conservador, sino tiene un color académico o científico de lo que debe ser. Pero bueno, independientemente de eso, como lo decías antes, es un poco la tendencia política de los presidentes que tratan de pintar, digamos, un modelo educativo de acuerdo a sus propias preferencias
ideológicas. Ideológico-partidistas. Claro. Y esta es una de las reformas quizás del periodo, como hablábamos en el episodio pasado, del periodo de la educación moderna en México a partir de 1993. Esta es la reforma que a mi parecer, no sé tú qué piensas, pero que a mi parecer tiene más tinta ideológica que las otras reformas. Sobreideologizada, o sea, en términos de finalidades, pero también de concreción en los materiales educativos que tú sabes que yo he estudiado y que he escrito sobre ello, porque claro, no se niega que a todo proyecto político le subyace una idea de hombre, le interesa un proyecto, digamos, de formación humana, pero de eso no se sigue que sea bajo lógicas partidistas. O sea, que haya valores en la educación, claro que los hay. Que haya una idea de hombre, por supuesto que hay una idea de hombre que nuestro proceso civilizatorio ha construido, no en México. O sea, a veces pecamos de parroquialismo, ¿no? Hay una discusión de siglos, ¿no? Justo, a mí me gusta mucho el siglo XVIII porque ahí se instituyen las reglas de la escuela moderna, de las bases de la educación pública, con todo el proyecto justo de la Ilustración, pero que tiene, digamos, una trascendencia, pues sí, internacional. Y también efecto de los cambios histórico-políticos, por supuesto. De las irrupciones tecnológicas y de todo esto. Pero bueno, a mí me parece que podríamos, Eduardo, si te propongo regresar un poco a este tema, ya colocamos donde surge, pero yo recuerdo muy bien toda la polémica y todo perdón que lo diga así, ese relajo que se armó con que estaban los libros de texto, pero no estaba el plan de estudios. ¿Te acuerdas un poquito dónde lo que sucede es fue que la reforma, digamos, que inicia de manera radical con las reformas a la Constitución política, tiene un lapso más o menos de unos 2 o 3 años en la que se empiezan a surgir las nuevas instituciones y las nuevas reglas del juego en medio de la pandemia. Entonces, no importa cuál sea o cuál haya sido la idea de reforma educativa, la pandemia pone, digamos que en la banca, ¿no?, a la reforma educativa para sustituirlo por la emergencia de cómo llevamos a las escuelas a la distancia, ¿no?, a la educación digital. Y entonces, estos 2 años de la pandemia, el 19 y el 20 y parte del 21, le dan un tiempo a los redactores de la reforma para escribir los planes y programas de estudio, ¿no? Y el plan de estudio que realmente nos da una idea de por dónde va a ir la nueva educación de los niños en las escuelas y en los preescolares, en las escuelas de educación primaria, secundaria y preparatoria, se inicia con la publicación del Plan de Estudios de la Educación Básica de agosto del 2022. Y ahí tenemos el otro cambio importante. En la Constitución y lo que le sigue a la Constitución, las leyes secundarias, como ya lo veíamos la vez pasada, por lo pronto se desaparece al INEE, se reduce el gasto educativo, se cambian las prioridades de gasto educativo, ¿no? Se crea una institución menos autónoma y debilitada presupuestalmente para la evaluación educativa con Mejor Edu, ¿no? Mejor Edu. Y eso está sucediendo en estos 2 o 3 años de los primeros años de la reforma educativa, mientras otro grupo de personas, donde hay ideólogos, pero también pedagogos, empiezan a redactar los programas de estudio. Y esto nace a partir de agosto del 22 con el plan de estudio. Y ahí empieza una gran discusión nacional de que si el nuevo proyecto de la nueva escuela mexicana iba a favorecer o no a los niños y jóvenes. Y es que recordar que regresamos a las escuelas presencialmente después de pues casi 2 ciclos escolares, ¿no? México es de los países del mundo, junto con otros de Latinoamérica y Estados Unidos, que más
se tardó en regresar a la presencialidad con el tema de la pandemia. Y bueno, quienes estamos en las aulas, en contacto con escuelas, vimos cómo regresaron los niños y las niñas. O sea, teníamos niños en tercer grado que no sabían leer ni escribir. O teníamos adolescentes con una serie de complicaciones por el encierro, más emocionales. Yo podría decir que con los adolescentes fueron más los temas emocionales, por supuesto, también, digamos, de conocimiento y de rezagos, pero los que más estaban pegando eran de este tipo. Perdón, niños que llegaban a primero de primaria sin haber tenido o no haber cubierto las etapas de desarrollo de movimiento y juego, justo por el encierro. Del preescolar, entonces, ¿no? Del preescolar, claro. Uh-huh. Y entonces regresamos a las aulas con una reforma curricular fuerte que promete una transformación, pero además que parte de postulados completamente diferentes a lo que los pedagogos o los maestros hacíamos. Claro, el plan de estudio, ¿no? Este famoso documento ideológico, ¿no? La filosofía detrás de lo que vendría después, que serían los programas de estudio, plantea una serie de ideas, no sé, diferentes, muy concentradas en ideologías, muy concentradas en la idea de utilizar a la escuela y a los niños y a los maestros como elementos de un proyecto político, y muy poco concentrados en cómo aprenden los niños, qué van a hacer en las escuelas, qué tipo de cosas harán, etcétera, etcétera. Y eso no lo vamos a saber sino hasta un año después, cuando se publican primero los libros de texto y luego los programas de estudio, cosa que es completamente ilógica y atípica a cualquier reforma educativa reforma educativa decente. Y hasta la fecha los profesores siguen diciendo es que los libros de texto no corresponden a los PDA. Yo acabo de se publicó en la revista de Cuadernos de Pedagogía de la Universidad de Guadalajara, igual les ponemos el link en este video, un par de estudios que hablan justo de cómo es el tercer ciclo escolar de la NEM. Y ya los profesores están diciendo, una de lo que dicen los profesores es que no corresponden y esto les hace más complejo el trabajo y que quizá le dediquemos otro capítulo, si estás de acuerdo, Eduardo, pero hablar de los libros de texto es todo otro campo de ahí, me parece a mí retroceso que tuvimos, lo he escrito, lo he documentado. Pero más allá de este otro punto que tocas de si está ideologizado o yo dije sobreideologizado y trazando la distancia entre que sí todo proyecto político entraña una idea de hombre y una construcción histórico-social y que entender política es entender ciudadanía y participación, no es entender política al estilo partidista y de enaltecimiento al grupo del poder. Eso sí es adoctrinamiento y eso sí es una sobreideologización que es, me parece, una de las críticas que más se han hecho a la nueva escuela mexicana. Pero si me permites, Eduardo, también me parece muy relevante reflexionar sobre los afluentes teóricos, esto que tú dices, que no recuperan toda la ciencia del aprendizaje de los niños, yo diría toda la historia de las ideas pedagógicas, de cómo aprenden los niños y qué necesitamos hacer los educadores, maestros, directores en las escuelas, porque lo que propone la NEM es otra cosa. Claro, es que no hay educación a la mexicana. Hay educación ni a la latinoamericana. Ni a la latinoamericana, o sea, ¿no? Tampoco hay educación a la finlandesa, ni a la portuguesa, ni a la chilena, ni a la china. La educación en términos de desarrollar, de convertir las capacidades innatas de los niños y de los jóvenes en habilidades para su desarrollo y para su madurez, obedecen a reglas universales. Obedecen a reglas universales tanto biológicas como neurológicas, como psicológicas y culturales, ¿no? Y esas son las que rechaza la nueva escuela mexicana para tratar de describir, digamos, para tratar de describir una educación a la mexicana, ¿no? Que se desliga, ¿no?, de los hechos, de la evidencia, de la mejor literatura,
de la educación de los niños y los jóvenes. Y tú dices a la mexicana y entiendo el giro que le das a la frase, y yo digo a la latinoamericana con toda la intención de hablar de los afluentes teóricos latinoamericanos porque enaltecen el valor de la ANEM, sus defensores o sus redactores, diciendo que hunde sus raíces en el pensamiento latinoamericano del brasileño Paulo Freire o de las teorías decoloniales que como países, digamos, que fuimos colonizados y toda esta idea de la crítica a Europa o al llamado eurocentrismo y a la epistemología, ¿cómo le llaman? La justicia epistémica de Giorgio, es un español que tiene un libro sobre ello. Pero más allá de toda esta lectura, me parece que, pues sí, sociopolítica, ¿no? Sí, De nuestros totalmente. países, de nuestra Y región. que distrae la atención, en realidad es un distractor de lo que realmente deberíamos estar platicando, de lo que realmente deberíamos estar debatiendo, de cómo llevar las buenas prácticas y las buenas teorías educativas al aula, a los libros de texto, a los materiales educativos, para potenciar las habilidades de los niños y jóvenes y que después, cuando ya tienen estas habilidades y han desarrollado la función ejecutiva del cerebro, ellos sí puedan escoger la ideología que quieran, en lugar de imponerles la ideología desde preescolar, para que piensen de la manera en la que el gobierno quiere que piensen, ¿no? Y entonces, con esta idea, digamos, pues es muy fácil decir que todo lo anterior está equivocado, que todo lo anterior nos ha llevado al fracaso educativo. Pues eso es falaz, ¿no? Porque no es el nuevo rumbo ideológico el que nos va a sacar del fracaso educativo. Nos va a sacar del fracaso educativo muchas otras cosas de las cuales no estamos hablando, ¿no? Y desde el punto de vista educativo nos va a sacar del fracaso educativo cuando apliquemos los conceptos universales de pedagogía y aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que a nivel discusión pública, a nivel no solamente pedagogos o gente que se dedica a estudiar la educación, sino la sociedad como base, ¿no? Entremos justo a una deliberación de qué queremos que los niños aprendan y cómo queremos, qué idea tenemos, no como, digamos, una voluntad caprichosa de cada quien lo que quiera, sino justo con afluentes teóricos sustentados y me parece que bajo discusión. Yo acabo de escribir un cuestionamiento a Freire y se los recomiendo porque ahí lo que pongo en duda es si un posicionamiento pensado pues prácticamente hace 5 décadas, ¿no? Sobre los 80, ¿no? En Brasil, en un contexto de educación de adultos, con una finalidad justo de transformación política, ¿no? En contra del capitalismo, justo de la insurrección, de la transformación, que era lo que se discutía en ese tiempo, Sí, esa discusión sí, ya sí. pasó, pero además es que no hace sentido cuando lo colocas Sí, con cuando niños de 6 años, lo aterrizas a la educación preescolar, ¿no? porque O además, primaria. y si lees los libros para el maestro, si lees pues todos los El libros del plan de maestro, estudio. las introducciones a los libros de texto, dices, bueno, no hace sentido si estamos Claro, hablando de la claro. infancia. Y entonces de la nada se decide diseñar un esquema de elaboración de libros de texto totalmente acientífico, ¿no? Totalmente desligado de la capacidad y de la habilidad de elaborar libros de texto, ¿no? No es lo mismo ser maestro que experto en elaboración de libros de texto, para nada. Pero si de repente les pedimos a todos los maestros en una convocatoria abierta que empiecen a mandar materiales para integrar un libro de texto, bueno, pues lo que vamos a tener es este,
engrudo. Y una cantidad de libros así ingente en un tiempo récord que a veces es motivo de vanagloria. No, es al contrario, no, cuidado. Cosas tan importantes no se deben hacer tan rápido. Claro, y de repente se ve que sí había ahí en la redacción de los libros de texto y en la redacción de los programas de estudio, dos plumas. La pluma ideológica que prevalece y la pluma pedagógica que trata de influir, ¿no? De repente yo me imagino ahí las discusiones dentro de la Secretaría de Educación Pública de qué ponemos y qué no ponemos, pero de repente colocan esto de los ABPs, de los aprendizajes basados perdón, sí, del aprendizaje basado en proyecto, Sí, ¿no? claro. Y que por supuesto que es algo eh, que recoge la literatura pedagógica desde hace décadas, si no siglos, como algo positivo. Pero la forma en la que lo tratan de aterrizar es una forma superficial. Le dan nombre a toda una teoría de aprendizaje para colocar actividades desilvanadas, Claro. sin un hilo, sin una secuencia, sin profundidad. Y la venden como somos modernos porque estamos haciendo APP, cuando en realidad lo que están haciendo es algo desilvanado. No, y además el desarrollo de proyectos, dicen que no quiere huir de las recetas o que sin recetas todo, no, es una consecución de indicaciones. Haz esto, haz lo otro, pregunta, corta, discute, ¿no? El tema es que así no son los proyectos. Los proyectos, por definición, son procesos de indagación, de investigación que se sugieren. Y se construyen. Sí, cuando ya los estudiantes ya han adquirido habilidades, ¿no? De lectura, Básicas, de comprensión, por ejemplo. Básicas, importantes. Cuando han desarrollado sus competencias. Es que es eso, las habilidades básicas o los aprendizajes fundamentales o los clave, como le queramos llamar, pero es el tema de la lectura y comprensión, por ejemplo, que ya había una idea de cómo se tendría que hacer los abordajes a la lectoescritura, por ejemplo, el libro de lecturas que yo siempre me quejo que no hay, que se sustituyó por múltiples lenguajes, de matemáticas, Dios mío, que está ahí medio tocado en saberes. Hay que pero reconocer que recientemente como que en la SEP se observa una lucha ahí, ¿no? Dentro de la misma SEP, porque están tratando como que de mejorar algunos libros de texto, cambiarlos, darles una teleología, darles mayor sustancia a los libros de matemáticas, a los libros de español, etcétera. Y por otra parte, pues las áreas responsables de la elaboración de libros de texto, quejándose de otras áreas que están tratando de mejorar los libros de texto. En fin, hay otro galimatías. No, qué horror, pero igual le dedicaríamos otro capítulo, pero por supuesto que se observan grupos de poder al interior de la SEP, se observaron desde siempre. ¿Recuerdas que una vez tú me platicaste que te invitaron ahí y que estaba la directora de desarrollo curricular, ¿no? Pues sí, en un lugar marginal frente a toda la plana mayor, y al director de materiales educativos en un lugar protagónico. Entonces, sí, ahora ya hay otro secretario, ya pasaron 2, 3 años, no recuerdo, pero tratando de quizá cómo mejorar los libros de texto después de la cantidad de críticas que recibieron desde las trincheras científicas y pedagógicas. Se observa una SEP que está ahí como sin rumbo. Tenemos educación sin rumbo, ¿no? Y qué complejo, porque también el secretario de Educación tiene a sangre, digamos, o habilidades de tipo político. O sea, él va a estar manejando discursos hábilmente, como los políticos suelen hacerlo. Son muy habilidosos en tergiversar la verdad. Y esto de desaparecer, a veces, bueno, quisiera ser un poquito mal pensado, pero bueno, a veces soy mal pensado porque digo, ¿por qué eliminar la evaluación educativa? ¿Por qué eliminar la capacidad de conocer cómo vamos, de evaluar el sistema educativo, de evaluar las habilidades? Si realmente los niños y jóvenes están adquiriendo mejores habilidades que antes. Bueno, como los mismos diseñadores del sistema, de la nueva escuela mexicana, no tienen certeza de lo que va a suceder, pues
eliminemos la evaluación educativa. De esa manera nadie nos puede decir que andamos mal. Es un craso error, es un grave error, porque si tanta confianza tienen en que esto va a jalar, Claro, claro. pues vamos a ver, vamos a evaluar. Y vamos a ver qué tanto se cumplen, porque ni siquiera sus postulados. Yo soy más que escéptica, ahí sí soy pesimista. Y miren que yo suelo ser optimista en lo educativo y hay que trabajar y todo esto. No, yo sí creo que vamos a obtener resultados todavía más tristes. Y ahí viene PISA, Eduardo. Tú sabes que este año, ¿no? Ya, en diciembre se dan, y que ya evalúa la NEM. Espero que no vayan a salir con domingo 7 y pongan la idea de que no necesitamos PISA, porque PISA es neoliberal, de una organización neoliberal y cosas de ese tipo, ¿no? Porque es lo único que nos queda, más o menos, para saber cómo andamos. Y PISA no tiene colores. PISA no tiene colores porque participan más de 90 países. Y los países que participan tienen cualquier cantidad de tipo de gobiernos. De tipo de gobiernos y de ideologías. De extrema izquierda, extrema de derecha, del medio, del norte, del sur, del este, del oeste. O sea que no tiene en realidad un color político. Es una gran oportunidad, es lo único que nos queda. PISA inició, como ustedes saben, en el año 2000 y ahora conoceremos en este año, en el 26, los resultados de la evaluación educativa del 25. Ya conoceremos los resultados de PISA. Y que ya miden la nueva escuela mexicana. Ya de alguna manera ya van a medir, ¿no?, la nueva escuela mexicana porque pues, son 2 años enteros, sí, ¿no? Sí. 2 años enteros más toda la retórica anterior, ¿no? El desaparecer instituciones, el de redistribuir el gasto educativo de manera diferente, dejar de capacitar a los maestros en sitio o los maestros ya formados, en enviar una enorme cantidad de recursos a la escuela es nuestra, a las becas Benito Juárez y cosas de ese tipo que sí hacen un impacto muy importante en los cauces educativos. Entonces, ¿qué esperas de la educación? Híjole, no. Es que este tipo de reformas improvisadas, porque fueron improvisadas, mal implementadas, sin seguimiento, sin procesos de evaluación, sin formación docente, Eduardo, ¿qué podemos esperar? Por supuesto, y alejadas completamente de las tendencias tanto mundiales, de las potencias educativas, como académicas, ¿no? No estamos inventando el hilo negro, o sea, los diseñadores piensan que pueden inventar el hilo negro de la pedagogía, de las ciencias del aprendizaje. No es algo que se inventa con una ocurrencia o con un nuevo sabor educativo. No estamos para nada optimistas, como ven, pero también es cierto que tenemos que apelar a estos canales de comunicación con los docentes, con los padres. También me gusta mucho cuando ponemos la mirada en lo que sí podemos hacer las escuelas, los docentes, en la crianza en el hogar, y allá también tendríamos que ir si a nivel gobierno, política educativa, se toman decisiones equivocadas y de implementación también de grupos de poder que le hacen mucho daño a la niñez y a la función pública también, ¿no? Habría que tener una ética ahí. Digamos que no existe mucha esperanza de la educación y mucho futuro de la educación en México a nivel de la política educativa o del sistema. La verdadera esperanza de la educación en México es lo que todos ustedes están haciendo en el aula o en las escuelas, como directores, coordinadores, directoras, maestras o como padres de familia, lo que hacemos a nivel micro, ¿no? El futuro de México está a partir de lo pequeño hacia lo grande, ¿no? Y no de las grandes estructuras hacia la escuela. Y eso no quita que también tenemos que pensar en la formación docente, en la formación de directores, justo para impulsar, en la sensibilización a padres de familia. Eso tendría que ser una gran apuesta. Y hay excelentes escuelas públicas y privadas en México.
y excelentes maestros. Y yo que me he dedicado a recorrer escuelas del mundo en los últimos 20 años y también escuelas de México, puedo decir que me he encontrado en escuelas de todo el país con maestras y maestros que entregan la vida, ¿no? Sí, Entregan sí, el sin duda, conocimiento, sin duda. entregan su pasión por la educación. Ahí está el futuro de México, ahí está el futuro de la educación de México. Y que eso no quita tampoco, o de eso no se sigue, como yo acostumbro a decir, que no señalemos, que no levantemos la voz y afinemos la pluma para decirle que están fallando, que el grupo en el poder está fallando, como también podríamos hacer. O Tú sea, fuiste muy crítico de gobiernos anteriores, ¿no? También. También. Y también como sociedad tendríamos que tener una participación ciudadana, porque esa es la democracia, decir esto no me gusta, esto está mal Claro. por esto. Y a mí me parece que eso también tendremos que hacer los docentes Sí, como masa crítica o como intelectuales en el sentido de propuesta bajo argumento Claro. y compromiso con nuestra profesión. Claro. O sea, yo vengo hablando, vengo hablando del fracaso educativo desde el 2003, que publiqué mi primer libro sobre la evaluación de la política educativa, ¿no? Se llamaba La educación en México un fracaso monumental. Uy, sí. 2003, hace 22 años. Y luego 10 años después publiqué otro libro que hablaba de la continuidad del fracaso con el título de La escuela rota. Y luego hace 2 años otro libro donde hago un análisis de los últimos 20 años, ¿no? Y que toca un poquito la nueva escuela mexicana y que sigue con el mismo hilo del fracaso educativo. No es algo nuevo. Lo que sucede, lo que a mí me incomoda es que se esté hablando de una manera triunfalista, como de que esto sí nos va a sacar adelante, cuando la realidad de verdad es que yo creo que las cosas se van a poner un poquito peor. Por lo menos a nivel de macro, ¿no? De lo que estamos hablando. Y yo no dejo de reconocer que sí, que existen extraordinarios esfuerzos personales, ¿no? Tú misma eres directora de una escuela, has sido maestra, ¿no? Eres autora, eres escritora, etcétera. Bueno, pues ahí trabajando. Una cantidad innumerable de directoras y de directores de ambos sostenimientos público y privado que uno dice, wow, qué bien lo hace. Claro, y tendríamos que ir pues trabajando, participando por el país que queremos y salieron muchos temas, de verdad vamos dando cierre ya a esta idea de la nueva escuela mexicana. Yo me quedo con el señalamiento público que he hecho, que fue un retroceso, el que hicieron en áreas claves, como aprendizaje de lectura y escritura, como matemáticas, como lectura. Hago un señalamiento también a la idea de que los docentes en los CTS pueden autogestionar y autoformarse. Sí creo en ello, por supuesto, como uno de los modelos que en formación docente existen, pero que son, al menos yo conozco 4, ¿no? Que bueno, claro, es el que más barato les sale porque hay mucho dinero que dar a las becas, hay mucho dinero que dar a las escuelas nuestras, pero que la formación docente también está ahí desatendida fuertemente. Las normales no fueron fortalecidas como tendrían que haber sido, que esa es quizá la formación docente, tendríamos que hablar de ello específicamente. En otro y que es otra deuda, me parece, no menor de este gobierno, de los últimos gobiernos que hemos tenido. Pero bueno, el futuro de México está en cada uno de nosotros y en cada uno de ustedes. Y hay que continuar participando y a mí me parece que también exigiendo una mejor calidad educativa para las nuevas generaciones, para los recién llegados, como Hannah Arendt decía. Gracias, Eduardo. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Bye.